El libro de Hebreos, como vimos la semana anterior en la introducción general, en ese panorama general que quisimos hacer para mostrar un poco de qué se trataba, cuál era la temática central del libro y cuáles eran los propósitos que quería lograr el autor humano, obviamente con ello. Nosotros vimos que habían algunos propósitos que eran evidentes en el libro, se podían deducir a través de la lectura general, superficial, inclusive del libro podemos ver algunas cosas que son esenciales. Por ejemplo, que el ceremonial religioso de la ley, es decir, lo que había en el Antiguo Testamento, era simplemente una anticipación de lo que iba a venir, a la sombra, le llama el autor de Hebreos, y que era circunstancial hasta que llegara el cumplimiento perfecto en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Vimos que los destinatarios, es decir, aquellos que recibieron por primera vez el libro y que lo leyeron, estaban en peligro de apostasía. Eso significa alejarse de la fe que habían profesado, estaban en peligro de desviarse, de deslizarse del camino de la fe en el Señor Jesucristo. Y vimos que, por tanto, el autor de Hebreos también les da una serie de argumentos relacionados a que el cristianismo era superior al judaísmo y era, en definitiva, la consumación de todo lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera especial, mostrando la grandeza, la perfección, la suficiencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace en todo el libro. Exalta a Cristo de una manera singular, tal como el apóstol Pablo lo consigna en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que cantábamos a través de una alabanza hace poco. Obviamente, el Hijo de Dios es, en definitiva, la consumación absoluta de lo que es el clímax de la revelación de Dios, la razón de ser de toda la Biblia. Todo apunta a ello, tal como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en una situación después de la resurrección, cuando se reúne con los dos discípulos que iban rumbo a Emaús, y dice que Él les explica lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Es decir, Jesucristo era el centro de las Escrituras. Luego, en el mismo capítulo 24 de Lucas, y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De tal manera que el Señor dijo que todo lo que pasaba con Él en realidad ya estaba escrito, había sido preestablecido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién era la consumación de todo eso? ¿Quién era el clímax de esa revelación? Obviamente el Hijo. Y eso es precisamente lo que hace entonces en los primeros 4 versículos del capítulo 1 el autor de Hebreos. Lo que hace es exaltar a Cristo, parte inmediatamente con Cristo, pero hablando en principio de la revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? Es como Dios se ha acercado al hombre, ha hablado al hombre, ha manifestado su voluntad, ha mostrado su carácter, su naturaleza, y luego también la condición del hombre y la necesidad que él tiene. En definitiva, son estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí hace una diferencia el autor de Hebreos al comenzar a hablar, y habla no de dos tipos de revelaciones que son contradictorias, sino que son complementarias. Dos tipos de revelaciones que tienen su consumación en el Hijo. Leamos por favor capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Notemos como desde el mismo principio el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, deja clara la superioridad de Cristo sobre todo. Nadie es como Él, nadie se parece a Él, nada ni nadie puede igualarse a Él. Eso es lo que define inmediatamente el autor de Hebreos. Por eso es que se dice que no es una carta común y corriente, porque las cartas tienen una presentación. Las cartas tienen una salutación inicial que tiene que ver con quién es el que escribe, a quién le escribe, y una bendición normalmente que se da. Nosotros lo vemos a través de las cartas del apóstol Pablo, pero esta es singular, tiene una característica distinta, porque si bien es cierto, termina como una carta, no empieza como una carta, sino que inmediatamente planteando el tema principal del escrito. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Nadie es como Cristo, nadie se parece a Él, nadie ni nada puede igualarse a Cristo. Recordemos que en la introducción dijimos que uno de los objetivos del libro era mostrar la superioridad del cristianismo sobre todo el sistema religioso, en el contexto particularmente del judaísmo. Demostrar el carácter conclusivo y final del cristianismo era fundamental para que los creyentes judíos que estaban en riesgo de apostatar, de alejarse, fueran persuadidos a permanecer firmes en la fe en Cristo, que es el tema de todo el escrito. Que permanezcan firmes en la fe en Cristo. De tal manera que los primeros 2 versículos dejan claro que la razón de escribir esta carta es mostrar a Cristo como preeminente sobre todo y específicamente, en este caso, en la revelación de Dios. Nosotros vamos a tomar solamente los primeros 2 versículos hoy, porque luego vamos a abocarnos el próximo domingo, si el Señor lo permite, al versículo 3 y 4, pero el versículo 1 y 2, incluso la primera parte del versículo 2 nomás, hasta allí vamos a llegar para poder profundizar un poco más y darnos cuenta de cómo Cristo es exaltado de una manera singular en este escrito. Y particularmente en este caso en cuanto a la revelación de Dios. El Dios verdadero es el Dios que habla. Fíjense lo que dice el primer versículo, la primera frase. Dios habiendo hablado. Eso es la primera frase importante que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque la contrasta con el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense que en los dos casos dice que Dios es el Dios que habla. Dios habló, habiendo hablado, Dios nos ha hablado por el Hijo. Estas 2 frases son las que contrastan en un sentido, pero también vamos a ver cómo son complementarias, porque en definitiva lo que Dios ha preparado en el Antiguo Testamento a través de lo que reveló es lo que se consuma en la persona de su Hijo. Esta verdad aparece en todas las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, que Dios es un Dios que habla a partir del mismo Génesis. ¿Recuerdan? Dios habló al hombre a partir de su misma creación y le dio un mandato en el capítulo 2, antes de que el hombre pecara, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, recuerdan, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un mandato y una advertencia al mismo tiempo, pero allí que se muestra a Dios hablando con su creación, con su criatura especial, particular, porque el hombre es una creación especial de Dios, singular. No existe ninguna criatura en el universo que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios coloca al hombre en el huerto y Dios habla, se comunica con el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué yo enfatizo tanto que Dios es un Dios que habla? Porque vamos a ver un poco el contexto del Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que marca la diferencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses, creados por la imaginación de los hombres. Dios habló entonces a partir de su misma creación. Y esto no cambió con la caída, es decir, con el hecho de que Dios se sigue revelando al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en el versículo 3, como sabemos, capítulo 3 digo de Génesis, versículo 6, y fue Dios el que buscó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Es decir, Dios habló antes del pecado con su creación, Dios sigue hablando después del pecado con su creación. De tal manera que su intención de revelarse al hombre no cambió en absoluto.
Habló también a Moisés en el desierto desde una zarza, ¿recuerdan? Le dijo Moisés, Moisés, él acudió y le dio un mandato específico de ir y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Allí otra vez Dios hablando directamente a Moisés. Habló a Gedeón también cuando estaba escondido en el bagaje, ahí escondido, ¿cierto? Por miedo a los madianitas. Dios habló a Gedeón y le dijo que hiciera lo que él le mandó para liberar al pueblo de Israel del yugo de los madianitas. Habló a Samuel en la noche, ¿recuerdan? Varias veces. Samuel, Samuel. Y Samuel finalmente respondió y Dios le dijo lo que tenía que decir, lo que tenía que declarar, lo que tenía que proclamar. Habló a David también, directamente. Habló a Salomón igualmente, y habló a todos en realidad los personajes que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, al profeta Elías, a los demás profetas. Es decir, Dios siempre se muestra en el Antiguo Testamento como un Dios que se comunica con su creación especial, que es el hombre. De hecho, el libro de Deuteronomio es el registro de Dios hablando a Israel. Los teólogos dicen que el libro de Deuteronomio es uno de los más extraordinarios del Antiguo Testamento porque se ve siempre a Dios instruyendo al pueblo a través de Moisés y en ocasiones hablando directamente al pueblo. Deuteronomio trata de la gloriosa verdad de que Dios es el Dios que habla y de la importancia capital que tiene para el pueblo oír la voz de Dios y obedecerla. Es trascendente esto, escuchar la voz de Dios y obedecerla. En Deuteronomio 4, 10 al 12, Deuteronomio 4, 10 al 12, registra esto Moisés. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, allí Moisés está hablando, para que yo les haga oír, ¿qué cosa? Mis palabras, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, porque el Señor estaba preparándolos para entrar a la tierra prometida y allí iba a haber mucha idolatría, muchos dioses de la imaginación de los hombres a los cuales se iban a adorar. Entonces Dios los está preparando de antemano. Dice, el Dios verdadero habla, pero el Dios verdadero no tiene una figura humana, ni de ningún tipo, para que ustedes no caigan en la idolatría. El contexto de estos versículos nos sitúan en los llanos de Moab, después de los 38 años que anduvo el pueblo, luego iba a estar 2 años allí en los llanos de Moab antes de cruzar y conquistar la tierra prometida. Dios está preparando al pueblo para tomar esa tierra. Dios, hablando con el pueblo, se iba a encontrar, hablando al pueblo, está preparándolo porque se iban a encontrar con el paganismo más desenfrenado en Canaán. Una cantidad de pequeños reinos que habían allí, todos adoradores de una cantidad tremenda de ídolos creados por su imaginación. Los israelitas entonces debían notar que los dioses falsos nunca hablaban a sus adoradores. Eran ídolos mudos, porque solo existían en la imaginación de sus adeptos. Mientras que el Dios verdadero siempre hablaba a su pueblo. Mientras los paganos hablaban a sus dioses, el único Dios verdadero y vivo habla a su pueblo. Esta es una forma muy clara de distinguir al pueblo de Dios de los falsos, ¿cierto? De los pueblos que tenían dioses que no eran dioses en definitiva. Es bien conocido probablemente lo que pasó en el Monte Carmelo con el profeta Elías y los profetas de Baal, ¿recuerdan? ¿Quién hablaba por Dios en definitiva? ¿Quién era el que adoraba y proclamaba al único Dios verdadero? Y entonces Elías se coloca en una especie, ¿cierto?, de debate evidencial, es decir, a través de evidencia, ver quién realmente era el profeta del Dios verdadero. Y como bien sabemos, les dijo Elías que clamaran a sus dioses y ellos clamaron, gritaron, hicieron una cantidad de cosas, bailaron, danzaron, saltaron, se sajaron incluso el cuerpo
para poder llamar la atención de sus dioses y no pasó absolutamente nada. Pero Elías oró, invocó el nombre del Señor y entonces él respondió inmediatamente a través del fuego que descendió del cielo y consumió el holocausto, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que está mostrando allí? Que Dios no solo es el que habla, sino Dios es el que responde la oración de los suyos. Y entonces el Dios verdadero es totalmente distinto a los dioses falsos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué hacemos esa explicación del Antiguo Testamento? Por una cosa simple, porque el autor de Hebreos dice que Dios habló, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí muestra claramente que Dios sí se comunica con el hombre, el Dios verdadero. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿Cuál es la constitución del ser humano? El ser humano está constituido de tal manera que intrínsecamente tiene el deseo, el anhelo de saber, o sea, sabe interiormente que hay un ser superior, está plasmado en su conciencia, eso lo dice Pablo en capítulo 2 de Romanos, pero no sabe cómo es ese Dios. Cuando el hombre comienza a buscar a Dios, a través de su propia imaginación y a través de su propio entendimiento de las cosas, partiendo de la base de él mismo como estándar para buscar a Dios, evidentemente se equivoca. ¿Por qué? Porque no es imposible alcanzar el conocimiento correcto de Dios si Dios no se revela a nosotros. El hombre es incapaz de conocer a Dios por medio de su capacidad de inteligencia. Tampoco fuimos capaces de persuadir a Dios para que se diese a conocer a nosotros. Es decir, no es que Dios se da a conocer a nosotros porque nosotros éramos tan importantes, como por ahí dicen algunos, que Dios dijo, bueno, ellos son tan importantes para mí que yo voy y los voy a salvar. Voy a revelarme a ellos. No es así. No, Dios se ha revelado a los hombres motivado por su puro amor, gracia y misericordia. Esa es la razón por la cual nos dejó una carta a través de la cual Él se revela en su carácter, en su naturaleza. Nos hace ver nuestra condición real delante de Él. Nos lleva entonces al arrepentimiento y a la fe a través de confrontarnos con su carácter santo. Esto se puede apreciar al considerar el gran número, por ejemplo, de religiones que hay. Es precisamente porque el hombre intenta afanosamente a través de sus experiencias subjetivas y relativas conocer a Dios, pero así es imposible. Esta es la manera, sin embargo, distintiva del Dios verdadero. Él se revela a nosotros, Él habla con nosotros, Él se comunica con nosotros. El Dios que nunca ha permanecido en silencio desde el principio, como vimos en Génesis, hasta el final, Él sigue hablando. Por eso el autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado. El teólogo John MacArthur dice, no podemos trascender por nosotros mismos nuestra existencia natural. Si algo hemos de saber acerca de Dios, no será por escapar, escalar, pensar y esforzarnos para llegar a Él. Solamente será porque Él venga hacia nosotros, porque Él nos hable. No podemos entender a Dios por nuestra cuenta más de lo que un insecto en nuestra mano puede entendernos a nosotros. Tampoco podemos bajar al nivel del insecto y aun si así pudiéramos hacerlo, no podríamos comunicarnos con Él. Pero Dios puede bajar a nuestro nivel y puede comunicarse con nosotros y de hecho así lo ha hecho. Esa revelación de Dios al hombre es progresiva, sin embargo. Es decir, que va avanzando paso a paso hasta que finalmente llega a su consumación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De tal manera que la primera verdad que hemos puesto en evidencia es que el Dios verdadero, singularmente, particularmente, el único Dios verdadero es el único que se comunica con su creación y especialmente con el hombre, donde da a conocer su carácter para que nosotros le conozcamos a Él. Nos ha capacitado para eso también por medio de la obra de su Espíritu, que cambia nuestro corazón de piedra, coloca uno de carne, nos da entendimiento y comprensión para que lo conozcamos a Él.
Pero esa revelación de Él, el hecho que Él ha hablado con nosotros, es progresiva. Eso significa que no se dio de una vez, sino que se dio a través de procesos, se dio a través de partes. Y eso significa que la revelación a la cual alude el versículo 1 es una revelación fragmentaria. Fíjense, el autor hace un contraste entre la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la que manifiesta en el Hijo. La primera, la del Antiguo Testamento, es fragmentaria, literalmente. Dice, en muchos fragmentos o porciones. Ese es el sentido de la palabra que dice allí, habiendo hablado muchas veces. En muchos fragmentos o porciones Dios ha hablado. Poco a poco significa. Y luego dice, de muchas maneras en cuanto a método o forma, es decir, a la forma en que lo hizo. Las muchas veces se puede asociar con los muchos libros que fueron escritos del Antiguo Testamento, 39, ¿cierto?, y que contienen la revelación de Dios. Esas son las muchas veces, los muchos fragmentos que tenemos que en definitiva hacen parte de un todo, como bien sabemos, posteriormente unidos a los 27 libros del Nuevo Testamento para poder dar a conocer todo lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos y todo lo que nosotros necesitamos conocer para ser salvos y tener una relación personal con Dios. De muchas maneras se asocia con la forma que variaba, desde visiones, sueños, tipos, símbolos, por medio de ángeles, etc. Es decir, hay una serie de formas que Dios usó en el Antiguo Testamento para comunicarse con el hombre. En algunos casos fue en forma directa, en otros casos fue en forma indirecta, a través de sueños, visiones, símbolos, a través de alegorías, por ejemplo, cuando le dijo a Jeremías que se pusiera un yugo sobre su cuello, ¿cierto? Y esa era una forma ilustrativa de decir lo que iba a pasar con Babilonia, que iba a venir y que iba a invadir a Judá y finalmente los iba a hacer esclavos de ellos, los iba a llevar sometidos a su tierra. Es decir, hay una serie de formas distintas con las que Dios usó para poder revelarse en el Antiguo Testamento. Y también esto muestra los géneros literarios que usó para dejar plasmada su palabra escrita. Vemos una cantidad de géneros literarios distintos en el Antiguo Testamento que Dios usó, siempre hablando a los suyos. Nunca Dios se dejó sin testimonio en todo el Antiguo Testamento. Siempre envió sus profetas para que revelasen su voluntad al pueblo, llamando una y otra vez al arrepentimiento cuando el pueblo se estaba desviando del camino del Señor. Los profetas eran hombres escogidos soberanamente por Dios para hablar en su nombre al pueblo. Eran sus instrumentos, sus portavoces por medio de los cuales se revelaba a su pueblo. Por eso dice, de muchas formas, de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Por los profetas. El primer profeta en general, ¿cierto? Podemos decir fue Moisés. De hecho, el Señor le da una promesa en Deuteronomio 18, dice, profeta como a él, como a Moisés, os levantaré. Y ahí está apuntando a la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que el primero en esa línea fue Moisés, aunque fue más que un profeta, él por supuesto. Ahora, entonces, ¿cuál era la labor de los profetas? La labor de los profetas era escuchar la voz de Dios y transmitir la voz de Dios al pueblo. Entonces ellos hablaban al pueblo en nombre de Dios. La autoridad estaba en Dios, pero Dios le daba la autoridad a los profetas para que transmitieran su mensaje al pueblo, llegara su mensaje al pueblo y pudiese comunicarse con ellos, mostrarles su voluntad y que el sometimiento a su voluntad era bendición, la rebelión en contra de su voluntad traía como consecuencia el juicio y el castigo de Dios. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, el mensaje más llamativo de los profetas era arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Eso es lo que una y otra vez se repite. Pero siempre era una forma fragmentaria. ¿Qué significa? Que no fue una revelación definitiva. Era una revelación
incompleta, aunque veraz en todo su contenido. Y esto quiero aclararlo para que no se produzcan confusiones. No significa que no era la verdad, pero no era toda la verdad. No sé si me están entendiendo, porque era progresiva. Entonces, todo el Antiguo Testamento era la verdad, pero no era la revelación final. Todavía había necesidad de más revelación. Desde Génesis en adelante vemos como paso a paso Dios va revelando la verdad. Cada vez hay más luz y toda esa verdad revelada apunta a un cumplimiento perfecto. Todo eso está caminando hasta el momento preciso cuando se manifieste aquel en el cual o a través del cual Dios iba a hablar definitiva y completamente. En este sentido, el Antiguo Testamento es promesa, mientras que el Nuevo Testamento es cumplimiento. La revelación del Antiguo Testamento es incompleta, mientras que en el Nuevo Testamento vemos el carácter definitivo y conclusivo de esa revelación. ¿Necesitamos conocer el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, porque de lo contrario no podríamos entender cabalmente lo que significa el Nuevo. ¿Necesitamos conocer el Nuevo Testamento? Por supuesto, porque ahí está la interpretación para entender mejor el Antiguo Testamento. Hay un complemento en esto. Sin embargo, la primera revelación es fragmentaria. Todavía no está completa. Vemos esto claramente en dos pasajes del Nuevo Testamento que atestiguan al respecto. Fíjense. Hebreos 11, por ejemplo, menciona mucho de los grandes santos del Antiguo Testamento. Sabemos que se le conoce como la galería de los héroes de la fe, ¿cierto? Hebreos 11. Y fíjense lo que ellos dicen. Versículo 39. Y todos estos, hablando de todos aquellos que habían mencionado anteriormente, ¿cierto? Desde el mismo Abel en adelante, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso significaba que todavía había algo más, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pedro nos dice que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron todo lo que escribieron. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Fíjense cómo allí otra vez hay un reconocimiento de esto, de que era una revelación todavía parcial y no tenían la comprensión cabal de lo que esto implicaba. Incluso aquellos que fueron usados por Dios para transmitir su mensaje, muchas veces transmitieron su mensaje sin tener cabal entendimiento de lo que ellos estaban entregando. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, estos hombres entregaron la verdad de Dios, sin embargo no tuvieron cabal comprensión de lo que eso significaba. Intentaron descubrir de quién se trataba, pero ellos no tenían una comprensión adecuada porque todavía faltaba la revelación final. Es decir, todavía era fragmentaria, era todavía insuficiente en el sentido, ¿cierto?, de que faltaba la revelación final. Se hace, por tanto, evidente que todo lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento es en anticipación al cumplimiento perfecto que vendría en la persona de su Hijo. Y tal como vimos, Lucas, el Señor Jesucristo lo dijo, y también en Romanos, al principio, capítulo 1 de Romanos, versículos 1 al 5, tenemos la misma verdad. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Noten lo que dice, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos,
acerca de su Hijo, es el tema, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Lo ven? Es decir, el Antiguo Testamento es una preparación para luego la presentación final, definitiva y conclusiva de la revelación en la persona de su Hijo. Esto no significa, reitero, que el Antiguo Testamento no sea verdad. Por supuesto que es la verdad de Dios, pero es parte de la verdad que sería completada en la venida de su Hijo, donde la revelación de Dios al hombre llegaría a su plenitud. Ahora pensemos un poquito en qué ayuda la situación en la que estaban los destinatarios, que era una situación de peligro, de apostasía, de alejarse de la fe. ¿En qué le ayuda esto? En mucho. Porque el judaísmo está basado en ¿qué cosa? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y particularmente en la ley de Moisés. Pero aquí está diciendo el autor de Hebreos que esa era simplemente una anticipación para que viniese posteriormente la consumación en la persona de su Hijo. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Que hay una revelación final, definitiva y que es superior. ¿Cuál es? La revelación en el Hijo. Y entonces ellos tendrían que estar diciendo, bueno, si volvemos otra vez al judaísmo, nosotros perdemos todo lo que significa el plan completo de Dios. Nosotros nos desviamos del camino. Y es lo que dice en el versículo 2, en la primera frase del versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven a dónde está el énfasis? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y la frase postreros días para un judío tenía un sentido de mesianidad, es decir, del momento en que el Mesías se manifestara. Por tanto, cuando él dice en los postreros días para un judío, recuerden que eran judíos creyentes a los cuales les escribe, sonó muy claro en su mente y en su corazón. Comprendieron que se trataba de la manifestación del Mesías. Y si todo el judaísmo apuntaba al momento en que el Mesías viniera, entonces cuando el Mesías viniera y se presentara, entonces allí debían colocar sus ojos. De ahí el Hebreos 12:2, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación final, conclusiva, definitiva de Dios. En Él se revela Dios en forma particular, personalmente, como en ninguna otra parte ha ocurrido. Y eso es lo que tenemos enseguida. La revelación fragmentaria da lugar a la revelación definitiva. Dios, habiendo hablado en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Allí está el énfasis. Miren cómo Él lo lleva a la persona del Señor Jesucristo. Y allí está la esencia de lo que es la Biblia. La Biblia nos lleva siempre a la persona de Cristo. Todas las escrituras todos los caminos de las escrituras van a conducir necesariamente a Cristo. Y eso es lo que tiene hoy día nosotros, cada uno como creyentes, también que entender. Descubrir más a la persona de Cristo, conocerle más a Él, tener un entendimiento más cabal de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nos ayuda a estar firmes en medio de las dificultades, a enfrentar inclusive la persecución que el mundo incrédulo puede hacer. Muchas cosas que nosotros vamos a vivir en esta tierra solo puede ser posible enfrentarla con éxito cuando la enfrentamos en Cristo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora ha hablado definitiva y conclusivamente por el Hijo. Esta última es una sola, la anterior fue fragmentaria, la anterior era variada y diversa. Esta es en su Hijo, la anterior es por los profetas. Y fíjense cómo está diciendo que Jesús entonces es superior a los profetas. Es evidente que todo lo revelado en el Antiguo Testamento era una preparación para la revelación final y conclusiva en la persona gloriosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento gira en torno a Cristo.
Los evangelios son el registro de su vida y muerte. El libro de los Hechos es un registro histórico del nacimiento y expansión de la y proclamación de la vida y obra de Cristo. Las cartas apostólicas profundizan y explican la obra de Cristo, siendo el Apocalipsis la consumación final de su plan perfecto. Y entonces los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿de quién hablan? De la persona de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento, ¿para qué fue escrito? En preparación para la manifestación final de la persona de Cristo. ¿Quién es entonces el personaje central de la Biblia? Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Él les lleva a pensar en la importancia, la trascendencia de que la fe esté puesta en el lugar correcto? La fe en la fe no tiene ninguna importancia. Yo creo porque creo, eso no sirve. La fe descansa, la eficacia de la fe descansa en la persona en la cual se confía. Y en este caso es el Señor Jesucristo. No en un sistema de rituales, no en un sistema ceremonial, sino en una persona, no en una denominación o un grupo de personas que establecen una denominación en la tierra, sino en la persona del Hijo de Dios. Es extraordinario como Dios habló a través de hombres escogidos del Antiguo Testamento. Sin embargo, luego envolvió su verdad total en una persona, y eso es lo extraordinario, más grande que lo anterior. ¿Por qué? Porque Dios escogió hombres imperfectos para traer su mensaje en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo hace a través de su perfecto Hijo. La diferencia es notable. Envolvió la verdad de tal manera que Jesús es el mensaje y al mismo tiempo el mensajero. Es el que presenta el sacrificio y es al mismo tiempo el sacrificio. ¿Cómo puede haber a alguien más grande que Él? Ese es el mensaje que Él quiere transmitir a quienes leyeron por primera vez este escrito. En Cristo o en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, las personas del pueblo de Israel escuchaba y sabía y comprendía algunas cosas esenciales acerca de la persona de Dios, pero en la persona de su Hijo es Dios mismo el que se da a conocer. ¿Entienden la diferencia? Por eso la superioridad de la revelación a través del Hijo. No existe ninguna otra revelación al hombre aparte de Cristo. Añadir a lo que ya está establecido es lo mismo que decir que Cristo no es suficiente. Dios reveló en Él su carácter y voluntad para nosotros. Conocer a Cristo es conocer al Dios verdadero. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es imposible conocer al Dios verdadero si no primeramente se conoce a Cristo. Por eso hay un solo camino para llegar al Padre. Por esta razón, hermanos, es que debemos insistir en la importancia superlativa que tiene el hecho de abundar en el conocimiento de aquel que es la revelación final y conclusiva de Dios. ¿Qué cosa va a importar más? ¿Qué tema va a ser más trascendente para la iglesia? ¿Qué es lo que realmente importa en el día de hoy y siempre en la iglesia? Conocer más profundamente al Señor Jesucristo. Esta es la grandiosa concepción de la preeminencia de Cristo. Todo el libro de Hebreos trata de este tema. No existe revelación más elevada que la manifestada en Cristo, como no existe profeta alguno que se pueda comparar a Cristo. Ahora, ¿Dios sigue hablando? Sí, Dios sigue hablando. ¿Cómo? A través del Hijo. Eso es lo que está diciendo. Pero noten que dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Es decir, todo lo que se diga de Cristo en el Nuevo Testamento, eso es precisamente la regla y norma de fe para la iglesia. Todo lo que se dice en el Antiguo Testamento es la preparación para la revelación definitiva y conclusiva en el Hijo. A mí me preocupa cuando personas dicen, eso ya lo sé. No necesito saber esto. Yo necesito otra cosa ahora. Me preocupa cuando hermanos en la iglesia dicen, no, pero eso nosotros lo conocemos de hace tiempo. ¿De verdad? ¿En serio?
Conocemos lo que es la persona de Cristo, la obra de Cristo y las implicancias, todas las implicancias de lo que Cristo hizo en la cruz. Conocemos de verdad absolutamente a este Señor maravilloso en forma total y plena. Nosotros sabemos que no es así y no podemos engañar a Dios. Dios sabe que no es así. De hecho, ¿saben? El conocimiento de Dios tiene que estar a la par con la obediencia a Dios. Es decir, yo conozco lo que obedezco lo que conozco. Eso es lo único que podemos hacer, pero alguien dice, no, miren, ¿saben qué? Esto lo he escuchado de escuela dominical. Ya no necesito más de esto. ¿Y qué está diciendo el autor de Hebreos? En Cristo, en Él, en la persona, está la revelación final y conclusiva de Dios. Y entonces, ¿a dónde debe apuntar mi estudio? A conocer más profundamente a Cristo. De hecho, el apóstol Pedro, al escribir su segunda carta, que es la última, ¿cierto? Y después él es ejecutado, como bien saben, por la tradición. Él dice algo cuando escribe a estos hermanos que estaban expatriados, que estaban sufriendo por causa de la fe. En 2 de Pedro, capítulo 1, él dice en el versículo 12, anticipándose a este cuestionamiento en un sentido de decir, bueno, eso ya lo sabemos, fíjense lo que dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor me ha mostrado. Necesitamos entender que la Biblia no es un fin en sí mismo, es un medio para llevarnos a al conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios se alcanza conociendo a Cristo. Por eso estudiamos los evangelios. De lo contrario tendríamos que, como un manual, ¿cierto? Decir, ya, esto ya lo sé, y arrancar la hoja del evangelio y dejarla a un lado. Pero la verdad es que cuando empezamos a profundizar en el evangelio nos damos cuenta de que allí hay una cantidad de cosas que nunca habíamos entendido de Cristo. De hecho, ahora estamos estudiando estos 2 versículos y estoy seguro que después los reestudiamos y volvemos otra vez a ver cuántas cosas más habían que no vimos al principio. Esa es la gracia de la Biblia, esa es la gracia de que sea la palabra de Dios, que es dinámica, es decir, que siempre nos está entregando más información, y no solo información, sino también nos está transformando en el proceso en la medida en que vamos conociendo más esta revelación gloriosa en la persona de su Hijo. Los receptores originales de la carta debían saber que Cristo y nadie más es digno de ser servido. Nada más que Cristo, nadie más que Cristo. Los rituales, esto de presentar una y otra vez ofrenda, una y otra vez un cordero para el sacrificio, presentar un animal todo el tiempo, eso no tenía ya mayor sentido porque el sacrificio perfecto ya estaba y es Cristo. El depender de personas, de hombres, de sacerdotes, de personas falibles, humanos, para ir y representarnos delante de Dios, ya no importaba más porque ya estaba Cristo, el sumo sacerdote. El depender de profetas que nos dijeran cuál es la revelación de Dios ya no servía más. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba la revelación completa y final. Por tanto, volver al judaísmo, para ellos en ese sentido, era despreciar la revelación por excelencia de Dios al hombre. Que no existe nada ni nadie superior a Él desde el principio. Que la revelación en Cristo es el cumplimiento final y completo de la voluntad de Dios. Nada más hay fuera de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Colosenses? Capítulo 2, versículo 2 al 4. Fíjense la razón por la cual Pablo les recalca a los colosenses el hecho de que Cristo es
en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Fíjense, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Dónde está el engaño? En creer que ya no necesito más de Cristo. ¿Cómo comienza la apostasía? ¿Cómo comienza el proceso de desviarse del camino correcto en el cual la Biblia nos ha puesto a través de la persona de Cristo por su gracia, por su obra en la cruz? ¿Dónde comienza el camino de desviación? Cuando empezamos a decir, ya no necesito más de esto. Y allí comenzamos a ser engañados. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso es que no tiene sentido que nosotros nos paremos aquí a enseñar, a ver, ¿qué es la depresión? No tiene sentido que nos paremos aquí para enseñar temáticamente ciertas cosas que cuando nosotros vamos a la persona del Señor Jesucristo y comprendemos la obra y el alcance de su obra, todos esos temas están cubiertos. Y entonces, ¿a dónde debemos apuntar? A lo principal, lo esencial, es conocer más y más a la persona del Señor Jesucristo. Y entonces todas las demás cosas van a encajar en su lugar. El autor de Hebreos está apuntando a eso. El apóstol Pablo dice lo mismo. Ustedes ya están completos en Cristo. El capítulo 2, el versículo 8, nuevamente le advierte sobre el engaño en Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todo aquello que no sea según Cristo es un elemento distractivo. Nos puede persuadir a desviarnos de la verdad. ¿Por qué dice que debemos desechar todo eso? Y mirad en el sentido de estar atento, tener cuidado. Porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está la revelación de Dios. Es la revelación personal de Dios. Y vosotros, aquí está la consecuencia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Hermanos, no hay nada más importante. Una y otra vez la Biblia lo presenta, lo recalca en todas las formas habidas y por haber. ¿Cuál es el tema principal del apóstol Pablo en su predicación, en su enseñanza, en su vida? ¿Cuál fue el tema principal? Para mí, el vivir es Cristo. Estoy seguro que por vida o por muerte Cristo será magnificado en mi cuerpo. Eso es lo que una persona tiene que entender. Lamentablemente, en el día de hoy, para hacer más atractivo, entre comillas, el mensaje a la gente, hemos dejado de lado lo central y nos abocamos a cosas superficiales y circunstanciales. Colocamos las necesidades del hombre en primer lugar. Entronizamos al hombre en la iglesia cuando el que tiene el trono en la iglesia es Cristo. Colocamos al hombre en el primer lugar. Y entonces pensamos que la iglesia debe girar para satisfacer las necesidades de la gente. Y no, la iglesia debe funcionar para glorificar a quien murió y resucitó por cada uno de aquellos que pertenecen a la iglesia. La revelación de Jesús fue completamente única, distinta, singular. La revelación de Dios es superlativa en la persona de su Hijo. Es más importante que todo lo demás. Si nosotros entendiéramos todo el Antiguo Testamento y elimináramos a Cristo de la escena, lo único que nos queda es una historia. Y es una historia que es como conocer la historia de cualquier país. Nos desviamos del camino. Pero cuando entendemos que todo apunta a la persona del Señor Jesucristo, entonces es una comprensión más cabal de lo que significa la Biblia y la razón por la cual nos fue dada. La revelación de Jesús mismo fue única porque no solamente era el mensaje de Dios como en el caso de los profetas. Los profetas recibían algo y transmitían eso que recibían.
Y de alguna manera lo que nosotros hacemos cuando predicamos y enseñamos la palabra es eso. Nosotros no, como dice alguien, creo que MacArthur lo dice, no somos cocineros del mensaje, nosotros somos los meseros del mensaje. ¿Entienden la diferencia? Es decir, tomamos lo que ya está hecho y lo entregamos. Nada más. Eso hacían los profetas. Los profetas no podían cambiar un ápice siquiera el mensaje que habían recibido de Dios. Ellos tenían temor de Dios y entonces lo que hacían era entregar exactamente lo que Dios dijo. Jehová ha dicho así. Ve y dile al rey, Jehová ha dicho así. Eso es la labor de los profetas. Ahora, fíjense, en Cristo es totalmente distinto. Incluso los fariseos, ellos enseñaban acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús cuando vino dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Ven la diferencia? Los fariseos enseñaban acerca de la verdad, porque el Señor le dijo en una ocasión, hagan todo lo que ellos dicen, pero no todo lo que ellos hacen. Por tanto, su enseñanza no era tan torcida. Sí, habían malas interpretaciones, pero no era tan torcida. Ahora, Jesús dijo, no dijo, vayan a Él. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Ven la diferencia? La revelación de Jesús apunta hacia sí mismo, porque Él es el mensaje de Dios. Solamente Él es el mensaje de Dios. Y también era la personalidad de Dios a través de la cual llegó el mensaje. ¿Cómo es Dios? Conoce a Jesús, porque Él es Dios. Él es la revelación del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia, lo va a decir más adelante. De hecho, en Cristo, ¿cierto? Cristo es la imagen del Dios invisible. Y entonces, conociéndolo a Él, hay un entendimiento cabal de toda la Biblia. En otras palabras, Jesús es el mensajero y el mensaje que Dios desea transmitir al hombre, y por eso es la revelación final. No hay nada más que añadir fuera, aparte de Él. Hermanos, las preguntas, estas últimas preguntas que sean de reflexión también para nuestra vida, así como sirvieron, seguramente despertaron la conciencia de aquellos a los cuales les escribió primariamente esta carta, el autor inspirado por el Espíritu Santo. Así también sea para nosotros, para que aguijonee nuestras conciencias, nuestras mentes, y podamos decir si efectivamente nuestro conocimiento de Dios es compatible con nuestra obediencia a Cristo. Si efectivamente lo que vamos conociendo acerca de la persona del Señor Jesucristo, en este caso, que es la revelación superior, que en Él está la última revelación de Dios, la conclusiva, la definitiva, eso significa algo para nosotros en cuanto a las cosas que hacemos, la manera en cómo ordenamos nuestra vida. Efectivamente nosotros estamos viviendo para Cristo porque Él vivió y murió por nosotros. Nosotros estamos obedeciendo a sus preceptos, estamos dispuestos a que Él sea efectivamente en todas las cosas el que gobierna sobre nuestra vida. Él es efectivamente el Señor de cada una de nuestras vidas si somos creyentes. Y no estoy diciendo si decimos que Cristo es el Señor, sino si vivimos de esa manera. Realmente hay cambios sustanciales en nuestra vida en todo este tiempo que llevamos conociendo a Jesús, y en la medida en que más lo conocemos a Él, más cambios se van produciendo. Esas son preguntas sugestivas para la reflexión personal de cada uno de nosotros. Hermanos, Cristo es maravilloso, y si nosotros pudiésemos verlo en esa dimensión, así como la Biblia lo presenta, en realidad no hay otra cosa más que decir como Tomás, Dios mío y Señor mío. Y como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y decir como todos los personajes de la Biblia, que se haga su voluntad. Es decir, no hay otra forma, no hay otra manera de reaccionar frente a la persona más gloriosa del universo. ¿Dónde van a estar puestos nuestros ojos?
en la eternidad? ¿En nosotros? ¿Estarán puestas, como en una ocasión escuchaba algo que era un cántico muy lindo, pero en realidad antibíblico, que decía que nosotros le íbamos a dar gracias en el cielo a quien nos llevó a Cristo? Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo en el capítulo 5 de Apocalipsis que todos los ojos estaban puestos en el Cordero como inmolado. Eso es lo que se ve. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. ¿A quién le cantaban un nuevo cántico? ¿A quién adoraban? ¿A quién exaltaban? Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí está la descripción. Porque, su obra, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra alrededor del trono. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, fíjense la proclamación: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántas veces dice en el texto: Él es digno? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Dónde está puesta toda la atención? En el cielo, en Cristo. Y entonces, como iglesia, ¿dónde debe estar puesta toda nuestra atención? En Cristo. ¿En quién más? En nadie más. Nuestro interés primordial es parecernos a Cristo. Y para parecernos a Cristo necesitamos ser expuestos al conocimiento de este Señor glorioso que vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el mensaje fuerte, duro, pero al mismo tiempo es el mensaje confrontacional que necesitaban aquellos que estaban en peligro de desviarse de la fe. Hermanos, es tan triste cuando personas que profesaban la fe eternamente, eso lo vamos a ver más rato, a la noche, se desvían del camino. Es muy triste ver cómo las personas tomaron el mundo como su hábitat natural y entonces allí uno dice: ¿qué pasó con ellos? Obviamente, lamentable y tristemente, nunca pertenecieron a Cristo. Pero ellos creían que pertenecían a Cristo. Quizás dijeron también, como estos hermanos que estaban en peligro de apostatar: la verdad es que es mejor, es más bonito, es más atractivo, es más especial todo este ritual y este ceremonial. Pero hermanos, para el cristianismo no es eso lo importante. Lo importante es la persona a la cual adoramos y exaltamos, y ese es el Señor Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, a la reflexión, a poder aplicar esa palabra también a nuestros corazones, aunque el que la aplica perfectamente es tu Espíritu. Nosotros dependemos de ello completamente. Pero qué maravilloso es ver cómo la revelación final y conclusiva es tu Hijo, Señor, a quien enviaste y quien voluntariamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se identificó con nosotros como un hombre y fue a la cruz en el lugar de nuestro y recibió la justa ira tuya porque Él estaba representándonos a nosotros. Llevó sobre sí nuestros pecados. Y por esa obra perfecta nosotros podemos decir: nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido justificados solo por tu gracia. Y queremos, Señor, que nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón siempre estén puestos en el Cordero como inmolado.
porque eso va a ser por toda la eternidad. Enséñanos como iglesia a prepararnos desde ya para ese momento glorioso. Bendice a mis hermanos, Padre, y obra en el corazón de aquellos que aún no te conocen, que tu obra de gracia también les despierta una fe viva, genuina, no en una iglesia, sino en una persona, la persona gloriosa, bendita de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos en esta hora. Amén.